Deuteronomio capítulo 5, verso 18, estudiaremos el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento estaremos estudiando por la misericordia de nuestro Señor. Deuteronomio capítulo 5, verso 18, doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. No cometerás adulterio. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, por su misericordia, por su amor y por su gracia, nos has permitido, Señor, estar aquí adorando tu nombre. A pesar de la distancia con nuestros hermanos, tú nos permites, Señor, poder orar, poder cantar, poder, Señor, escuchar tu palabra y adorarte, Señor, como tú te lo mereces, como tú, Señor, eres digno. Te suplicamos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que llegue a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Denos sabiduría y entendimiento. Envía arrepentimiento para vida a nuestros corazones, para que nos humillemos delante de Dios. Te suplico, Señor, que tu palabra pueda, Señor, llegar a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al bendito y solo soberano Dios. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando los 10 mandamientos. Amén. Es importantísimo, hermano y hermana en el Señor, que pueda aprenderse los mandamientos de memoria. Porque para Dios, estos mandamientos, estos 10 mandamientos, son la ley moral de Dios. Amén. La ley moral de Dios está vigente aún en nuestros días. Pero no debemos transgiversarla como lo hicieron los fariseos, los cuales creyeron y tomaron los 10 mandamientos como una fórmula de justificarse delante de Dios. La ley no nos justifica, la ley nos condena y nos muestra nuestra pecaminosidad. Así es. La ley nos muestra cuán justo es nuestro Dios. La ley nos hace correr a Jesucristo, nos hace correr a la expiación de Jesucristo. Nunca olvide que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, ¿cierto? No te inclinarás a ellos. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto, guardarás el día de reposo para santificarlo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, que es el que vimos anteriormente, es: no matarás. El séptimo mandamiento es el que veremos hoy, el cual tiene, cierto, por título: no cometerás adulterio. Este es uno de los mandamientos más quebrantados por la humanidad del último tiempo. Tan así, hermano y hermana en el Señor, que el mundo vive en un constante, cierto, engaño al esposo, engaño a la esposa. Eso se ve en la televisión ya como algo normal. Y ahí viene la pregunta: ¿deberíamos nosotros como cristianos ser partícipes de la televisión cuando hay alguna insinuación, no del acto mismo de adulterio, pero sí una insinuación de adulterio, una insinuación a la fornicación? ¿Debiéramos ser partícipes de eso? Hoy en día el adulterio es algo normal para las personas. En el trabajo, ¿cuántos se jactan de engañar a sus esposas? En el trabajo, ¿cierto? ¿Cuántas personas hablan de que engañar a la esposa o engañar al esposo es algo cómico, es algo agradable? Las personas toman como algo bueno esto. Un hombre que tiene hartas mujeres, ¿cierto?, es conocido como alguien que le va bien en la vida. Pero la palabra del Señor, y al leer las Escrituras, nos muestra todo lo contrario. La Escritura nos muestra la claridad de cómo son las cosas. Si seremos juzgados en algún momento, Dios no lo quiera, pero si somos juzgados, los 10 mandamientos caerán sobre nosotros. Y el que ofendiera en un punto se hace culpable de todo y es merecedor del infierno mismo.
Por eso entendemos al estudiar los 10 mandamientos que cada uno de nosotros es merecedor del infierno. Pero solo a través de la gracia y la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él cubrió nuestros pecados con su sangre, Él transfirió sobre nosotros su justicia. Y por medio de la fe podemos ser partícipes de una salvación tan grande. Y el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Amén. En el sentido más simple, este mandamiento, de la manera más simple, ¿cierto? Significa no cometer relación sexual con una persona, ¿cierto? Con una persona que no sea su esposo o su esposa. Eso es lo que significa la palabra, ¿cierto? En su sentido más simple, es una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Es decir, alguien que engaña a su esposo, alguien que engaña a su esposa, está transgrediendo el séptimo mandamiento, que significa no cometerás adulterio. No debemos olvidar que para los casados el prójimo más cercano es el esposo y la esposa. Amén. El prójimo, recuerde que la palabra prójimo significa el que está a nuestro lado, el que está más cerca de nosotros. Nuestro prójimo, ¿cierto? Más cercano es, en mi caso, mi esposa. Para mi esposa, ¿cierto? Soy yo. Somos, ¿cierto? El prójimo más cercano, así también en cada una de las familias que están unidas en el matrimonio. Son el prójimo más cercano. Cuando vamos a nuestro trabajo, nuestro prójimo, ¿cierto? Son nuestros compañeros de trabajo, y así donde quiera que nos encontramos haciendo la fila en un banco, nuestro prójimo son los que están cerca de nosotros. Entonces vamos viendo que el adulterio es algo que Dios aborrece por la razón, ¿cierto? Si lo podemos decir en simples palabras, porque el hombre y la mujer representan la relación de Cristo y la iglesia. Amén. Pero cuando hay un adulterio, esto se altera y se corrompe. Se echa a perder lo que Dios ha establecido. En el libro de Génesis, cuando Él dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es importante entender que en el Antiguo Testamento un hombre que engañaba a su esposa o una mujer que engañaba a su esposo, según el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, le acontecía esto. Levítico capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es decir, la homosexualidad también es un pecado delante de los ojos de Dios, es algo abominable, repugnante delante de los ojos del Señor. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis también a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermano, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermano, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre el pueblo. Y así da un sinnúmero de cosas con respecto a la profundidad de este mandamiento. Pero en palabras simples, todos aquellos
en el Antiguo Testamento, todos aquellos que practicaban el adulterio, todos aquellos que practicaban la homosexualidad, todos aquellos que practicaban la fornicación y toda clase de inmoralidad sexual, debían ser muertos. Debían sufrir la pena de muerte. Así de terrible es este pecado, hermano. Que hoy en día la gente se ríe de esto. Es chiste para ellos esto. Pero debe morir tanto la mujer como el hombre. Aquí, ¿cierto? La palabra no hace distinción. La mujer y el hombre deben morir, ¿cierto? Obviamente eso en el Antiguo Testamento. Por eso, si usted se va a los evangelios, va a ver que aquella mujer adúltera a la cual trajeron, ¿cierto?, aquellos fariseos para que el Señor la condenara, el Señor, ¿cierto?, vio, obviamente, que trajeron solamente a la mujer. Si la mujer fue sorprendida en el acto mismo, ¿dónde quedó el hombre? Solo trajeron a la mujer para ser juzgada. Por lo cual era un juicio, ¿cierto?, que no se estaba dando de una manera equitativa, de una manera de igualdad. Tanto el hombre como la mujer son responsables de este pecado y merecen la muerte delante de los ojos de Dios. También el libro de Romanos capítulo 7, libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 3, dice así la palabra del Señor. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si una persona contrae matrimonio, y como hoy en día dicen, y el matrimonio no resultó, si estas personas se vuelven a casar con otra persona, están cometiendo adulterio. Así de tajante, así de severa es la palabra del Señor. Y usted podrá decir, ya, dos personas, no resultó su matrimonio, se separan, ¿cierto? Porque no resultó. Se fija, hoy en día no hubo esa convivencia, no hubo esa cierta unidad en el matrimonio, ya cada uno se va para su casa, cada uno hace su propia vida, dice la gente de hoy en día. Pero ¿qué es lo que merecería esa persona, ¿cierto? No puede volver a casarse. Eso es algo que establece la palabra de Dios. Eso es algo que establece la misma palabra de Dios. No puede casarse de nuevo. Una persona, ¿cierto?, que en realidad se ha contraído matrimonio y se quiere casar con otra persona porque el matrimonio no resultó, eso es pecado delante de los ojos del Señor. Es algo terrible, hermano, si eso se da en una iglesia, porque el arrepentimiento para esa persona, ¿cuál es que sería? Obviamente, no casarse. No casarse, porque obviamente están cometiendo un pecado delante de los ojos del Señor. Y la solución a ese problema sería volver al matrimonio. Si el matrimonio no se trata es que yo no me llevo con la persona, no. Si usted se casó, usted tiene que llevar el matrimonio y aprender en el matrimonio. Pero hay una excepción. La única manera en la cual puede realizarse un divorcio según Dios, porque los fariseos tomaron una escritura para transgiversarla y así separarse con la esposa por cualquier cosa. Pero el Señor dijo que solamente hay una sola excepción por la cual una persona se puede separar o dar carta de divorcio. La palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 31 lo da a ver. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser, se fija aquí coloca la excepción, a no ser por causa de fornicación o inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La única excepción para que una persona pueda contraer, ¿cierto?, nuevamente matrimonio o dar divorcio o darle carta de divorcio a alguien, es que aquella persona haya quebrantado el pacto, haya tenido relación sexual o haya cometido inmoralidad sexual con otra persona. En el caso de la mujer, si el hombre se va con otra mujer, esa mujer que quedó abandonada y sola puede volver a casarse según el Señor. También, si la mujer de un hombre
se va con otro hombre, se va lejos, ese hombre puede volver a casarse, porque la mujer o el hombre que se va de la casa está quebrantando el pacto. Obviamente se va de la casa yéndose con otra persona y teniendo una vida y relación sexual con otra persona. Pero aquella persona que se va, esa persona permanece en adulterio. Y si no se arrepiente, la Escritura dice: los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Dentro de este mandamiento, no solo están incluidos los que quebrantan el pacto del matrimonio, es decir, los adúlteros. Dentro de este mandamiento, en su sentido, ¿cierto?, más profundo, habla, y me encanta la palabra más exacta que utiliza, ¿cierto?, la nueva versión en español de la Biblia. La palabra más exacta en el Nuevo Testamento para adulterio, fornicación, es la palabra inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra inmoralidad sexual se abarca toda la clase de pecados que tienen que ver con lo sexual. Dentro está el adulterio, la fornicación, el bestialismo, como lo vimos, ¿cierto? Y como no quisiéramos seguir profundizando en eso, pero sí, toda esa clase de pecado inmoral sexual está dentro del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Si vemos qué es lo que significa fornicar o fornicario, hay una de las cosas preocupantes también en el día de hoy. Los jóvenes de hoy en día creen que la fornicación es algo normal. Hoy en día, ¿cierto?, que una joven quede embarazada cuando está en la escuela es algo normal ahora. Que una pareja, ¿cierto?, tenga relaciones sexuales sin casarse es algo normal para ellos. Pero para Dios el que juzga, eso se llama fornicación. Eso es un pecado que merece la muerte en el Antiguo Testamento. Tener relaciones sexuales antes de casarse, me atrevería a decir que la mayoría de los jóvenes de hoy no cree que esto es un pecado. El mundo está atestado de fornicación, es decir, el mundo está lleno de fornicación. El libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atestados, atestados significa llenos, estando llenos de toda injusticia, fornicación. Esta generación perversa en la cual vivimos, hermanos, está llena de fornicación. Ve alguna película y esté viéndola, ¿cierto?, tranquilamente, y hacen alusión a la fornicación. Aunque no se muestre el acto, sí están haciendo alusión a este tipo de cosas. Y eso es algo que un cristiano no puede compartir ni consentir, porque ese es un pecado delante de los ojos de Dios. En la televisión ha hecho un daño moral tremendo, el celular y todo lo que esto se ha utilizado de mala manera, porque ha producido millones de películas, situaciones e imágenes que incitan a que la fornicación y el adulterio es algo normal. Pero déjeme decirle que una persona no va a ir al cielo si permanece en el adulterio y se permanece en la fornicación. ¿Qué significa fornicar? Tener relaciones sexuales antes de casarse. Eso es lo que significa. Y eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Un pecado que lo deja excluido del cielo. Una persona no irá al cielo si permanece en fornicación. Usted puede decir, pero son dos parejas que viven juntos y viven, ¿cierto?, de esta manera y siguen viviendo de esta manera. Ellos están viviendo en fornicación. Están viviendo en fornicación. Hay que decirlo con todas sus letras. Mientras no contraigan matrimonio, están viviendo en fornicación. Y no se están arrepintiendo de lo que han hecho, yéndose en contra de la misma palabra del Señor. El libro de Efesios capítulo 5, y no crea esa doctrina falsa, y se lo voy a decir con todas sus letras, falsa, antiescritural, que hoy en día está saliendo a la luz y dice, no, si ahora cuando una persona tiene relación sexual, ahí se casaron esas personas. ¿Quién dijo eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era llamada la palabra deshonrar a una mujer. Deshonrar a la mujer. No darle el valor que corresponde a la persona. Eso era quitarle todo el valor a una persona, tener relaciones sexuales antes de casarse. Por lo cual no pueden atreverse a decir algo tan horrendo como eso. Cuando contraen matrimonio es cuando lo hacen legalmente
y se comprometen también delante de los ojos de Dios. Primero lo legal, obviamente cumplir lo legal, y después de eso, ¿cierto?, comprometerse delante de los ojos de Dios. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 3, habla acerca de la fornicación, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Debemos entender, hermano, que no debemos prestar oído cuando nuestros compañeros o compañeras de trabajo están hablando actos de fornicación o actos de adulterio. Guardemos nuestros oídos de estas cosas inmorales, porque estas cosas ni siquiera se tienen que nombrar entre nosotros. Si algo he ido aprendiendo por la Escritura con respecto, ¿cierto?, a lo que es lo sexual, no se debe especificar sobre esas cosas. En el sentido, ¿cierto?, no debemos ir a especificar ciertas situaciones, ciertos sexuales. Solamente lo específico: fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia. Solamente sobre eso, pero a situaciones, desde un púlpito. ¿Y a qué me refiero? Hay hoy día, hermano, tanta indecencia a veces en los púlpitos o en los lugares de predicación, que ya se ha vuelto ya una manera, ¿cierto?, de explicar explícitamente lo que es la relación sexual, y eso no conviene. La Biblia no lo hace. La Biblia utiliza siempre palabras formales para referirse a esto, pero condena enfáticamente, y que no quede ninguna duda, toda relación sexual fuera del matrimonio. Por eso es honra delante de los ojos del Señor el lecho sin mancilla. Es decir, aquellas dos personas que se guardan para Dios y tienen, ¿cierto?, un lecho, una cama en el cual tienen relaciones sexuales, pero ellos estando casados. Eso es algo, ¿cierto?, agradable delante de los ojos del Señor, algo que el Señor ha creado. Pero relaciones sexuales fuera del matrimonio, engañar al esposo, engañar a la esposa, homosexualidad, bestialismo y toda clase de inmoralidad sexual, ni aún se tiene que nombrar entre nosotros. Apartémonos de todas aquellas personas que solo hablan de estas cosas en el trabajo, en la familia, donde quiera que nos encontremos. Apartémonos de esas personas. Pero solamente hemos hablado, ¿cierto?, con respecto a lo que es la fornicación o el adulterio, como solamente un acto. Pero el Señor vino a perfeccionar la ley, y cuando perfeccionó la ley en Mateo capítulo 5, verso 27, Mateo capítulo 5, verso 27, el Señor dejó en claro que no solo pecan aquellos que cometen el acto mismo, sino que pecan. Y mire, se lo voy a decir con palabras del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 27. 5, 27, perdón. Mateo capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio o no cometerás inmoralidad sexual, para abarcar absolutamente todos los pecados sexuales, dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿cierto?, y en este caso también habla de hombre, cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, ya cometió inmoralidad sexual en su corazón. Se fija, hermano, lo terrible que es. El Señor no solo le llama fornicación al acto mismo, no solo le llama adulterio al acto mismo, no solamente le llama inmundicia y lascivia al acto mismo, sino también lo que pasa por nuestra imaginación. Si en nuestra imaginación o en nuestra mente o delante de nuestros ojos se pasa alguna de este tipo de cosas, se está cometiendo una fornicación y un adulterio. ¿Por qué el Señor quiso profundizar ahí? Porque el Señor sabe que el adulterio no nace de la noche a la mañana. La fornicación no nace de la noche a la mañana, y toda esta clase de inmoralidad sexual no nace de la noche a la mañana. Todo tiene un comienzo. Y el comienzo parte por la vista, parte por los oídos y parte, ¿cierto?, por lo que se palpa. Lo que se palpa, lo que se ve y lo que se escucha es muy importante. Porque si usted escucha situaciones inmorales y se complace en ese tipo de cosas, si usted pasa por sus ojos todo tipo de inmoralidad sexual, si usted ya en una relación que puede tener, ¿cierto?, como hoy en día se llama noviazgo, usted ya empieza, ¿cierto?, a tocar a la pareja, eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y me estoy refiriendo a tocar, ¿cierto? Ustedes saben de qué manera estoy hablando. Entonces,
Cuando hablamos de que una persona con tan solo mirar, para codiciar, se fijan, no solo mirar, porque uno puede ir por la calle y va mirando, como algunas personas, ¿cierto? Lo dicen. Entonces tú, Daniel, cuando vais caminando en el centro, tenéis todos los ojos tapados, andáis con todos los ojos tapados, eso no significa eso. Mirar para codiciar, mirar para codiciar. Esa es la palabra, ¿cierto? Clara. ¿Y qué significa mirar para codiciar? Obviamente, cuando un compañero de pega, ¿cierto?, habla y dice, esta persona, esta mujer, mira esta mujer. Ellos se refieren no por decir, esta es una persona, sino se refieren a su cuerpo, se refieren, ¿cierto?, a todo este trato con lo que tiene respecto a lo sexual. Así también las mujeres tienen conversaciones, pero horrendas entre ellas, ¿cierto?, cuando hablan de este tipo de situaciones. Esas cosas no se deben dar en cristianos. Una persona que ve pornografía si está casado, es un adúltero. Una persona que ve pornografía y es una persona, ¿cierto?, que no se ha casado, es un fornicario. Digámoslo con todas sus palabras. Una persona que ve programas de televisión con imágenes alusivas a la relación sexual o ciertas situaciones que indican un tipo de fornicación, es ser participante de lo que se está haciendo. Cuidémonos de lo que vemos en nuestro celular, pues un casado está adulterando allí cuando mira imágenes que hacen alusión a lo sexual. Un joven estará fornicando ahí con su mirada cada vez que contempla a una mujer para codiciarla. Cada joven que contempla a un hombre para codiciarlo ya está adulterando en su corazón. Y uno podría decir, ¿y en el noviazgo, hermano? ¿Es bueno codiciar a la otra persona? No es bueno porque no están casados. Estarían fornicando si, cierto, contemplaran, cuando están en noviazgo, contemplaran a la otra persona y la miraran de una manera sexual. Obviamente, el que está haciendo eso está pecando delante de los ojos del Señor. Cuidémonos nuestros ojos. Por eso el Señor dijo aquí claro, dice verso 29, Mateo 6, vamos a leer del 27 nuevamente. Oíste que fue dicho, no cometerás inmoralidad sexual o adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Si una persona se terminara, ¿cierto?, leyendo estas cosas de manera literal, ¿cuántos ya no tendrían ni manos, ni ojos, no tendrían nada, hermano? ¿Cuántas personas ya no tendrían parte de su cuerpo si este texto lo tomaran de manera literal? Pero el Señor lo que quiere dar a conocer aquí es que para usted es importante sus ojos, para usted es importante sus manos, sus pies son importantes para usted. Si usted no dejaría, ¿cierto?, que alguien con un machete, ¿cierto?, le cortara su mano. Así debemos entender que si no comprendemos lo que el Señor nos está diciendo, todo este cuerpo va a sufrir más que si le pegan un machetazo, más que si le sacan un ojo. Porque todo el cuerpo va a ser echado al mismo lago de fuego. Entendamos esto, si no cuidamos lo que miramos. No cuidamos lo que estamos escuchando. Si cuando están hablando acerca de inmoralidad sexual usted está prestando oído y guarda esas cosas en su corazón, está adulterando. Nadie está exento hoy en día, ¿cierto? Las mujeres y los hombres se están vistiendo de una manera ya, ¿cierto?, pervertida, hermano. Se sale al centro, ¿cierto? Y cuando se podía salir en tiempos de verano, ¿cierto?, es algo insostenible. Y si para usted es importante guardarse, cuídese de pasar tanto en el centro. Cuídese de ir a ciertos lugares donde este exhibicionismo del cuerpo está presente. Cuidémonos de hacer todo ese tipo de cosas porque eso va alimentando ¿a qué? Al deseo de la codicia. Obviamente el hombre tiene un deseo hacia la mujer. La mujer, ¿cierto?, en su sentido normal, tiene un deseo hacia el hombre. Pero de ahí se aprovecha el enemigo, hermano. De ahí se aprovecha el enemigo. No deje que esas cosas entren a su corazón. No deje que esas cosas contaminen su vida. Porque si esas cosas ya entraron a su corazón, y cuando hablamos de corazón, es cuando usted mira algo, pero ya no solo lo está mirando,
sino que usted está imaginándose cosas más allá. No solo está mirando algo, como miraría, ¿cierto?, una mesa, como miraría un cuadro, como miraría una puerta. Usted lo está mirando en otro sentido. Y ese sentido se lo da su corazón. Recuerde que para el judío el corazón es la mente. Es decir, con su mente ya está pensando en cosas que ya albergó su sentido, que es el ojo. Se pone algo aquí. Usted no tiene que dejar que ese algo entre a su corazón, ni entre obviamente a su mente. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la oración. Cuídate de lo que estás escuchando. Cuídate de la música mundana que te insta al pecado. Aléjate de ella. ¿Por qué no es bueno que un cristiano escuche música del mundo? ¿Por qué no es bueno que un cristiano escuche música mundana? Porque la música del reggaetón, ¿a qué insta? Hablemos con todas sus palabras. Al sexo, drogadicción, alcohol y todas esas cosas. El rock, a la violencia. La cumbia, a la borrachera. ¿Cierto? Si vemos esas cosas de los distintos tipos de clases de música, siempre están instándolos a algo. Si usted encuentra una música que no inste a nada, ¿cierto? Y con esto no estamos dando lugar a que escuche música del mundo. Me estoy refiriendo, ¿cierto?, que hay tipos de música clásica que no producen ese tipo de sensaciones, sino que está comprobado, ¿cierto?, que ayudan a generar más inteligencia en las personas. Pero ¿usted cree que el reggaetón genera inteligencia en las personas? El rock, la cumbia y todo este tipo, ¿cierto?, de ranchera y todo ese tipo de canciones y música inmoral. Lo único que el enemigo ha conseguido con ese tipo de música es hundir a la gente en el pecado. La mayoría de la música hunde a las personas en el pecado. Por eso cuidémonos de lo que estamos escuchando. Y si no me cree, vamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 23. Isaías, capítulo 23, versículo 15, dice la palabra del Señor. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en el olvido sobre 70 años, como días de un rey. Después de estos 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Se fija que la Biblia hace alusión aún en el Antiguo Testamento que hay diferentes tipos de canciones y música. La canción de aquella ciudad llamada Tiro era una canción de una prostituta. O sea, imagínese cómo era aquella música. Es decir, la música tiene la capacidad de producir sensaciones en las personas. Un reggaetón, ¿qué es lo que va a producir? Una fornicación. Si usted sigue escuchando esa música inmoral, si sigue, aferrándose a la pornografía, aferrándose a películas que insinúan la fornicación, no espere que le va a ir bien en las cosas del Señor. Si no nos ponemos a orar, si no nos ponemos a buscar la presencia del Señor y a huir de todas estas cosas, no esperemos que el Señor nos libre. Porque en realidad nosotros no estamos haciendo nada para alejarnos de eso. Por eso aconsejamos, hermano. Esto es un consejo, usted vea si lo toma o no. Como toda la palabra, ¿cierto? Aquí tiene el bien y aquí tiene el mal. Usted vea. Por eso aconsejamos en el noviazgo, procurar no besarse, procurar no tocarse, pues el contacto llevará poco a poco a la fornicación. Con la fornicación no se juega. Cuidémonos de los besos, porque un beso lleva un beso más candente, otro beso va profundizando más. Un contacto corporal va llevando a más, hasta que llegan a la fornicación. Por eso es aconsejable que no hayan besos. Conozca a la persona como es. Porque eso sí verdaderamente importa en el matrimonio. Eso verdaderamente importa. Pero si usted quiere conocer más lo que es la carne, obviamente eso va a ser muy peligroso. ¿Y qué es el consejo que da la palabra con respecto a esto? Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Huid de la fornicación. Después voy a leer, ¿cierto?, el texto completo, pero quiero que quede con este énfasis. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Huir de la fornicación. ¿Cómo podemos huir de la fornicación? Si un joven y una joven, ¿cierto?, están en un noviazgo, si lo podemos decir así, y se van a quedar a una casa solos, ¿están huyendo de la fornicación? Pensémoslo, ¿cierto?, verdaderamente. No.
Si una persona, ¿cierto?, se entrega a los besos y esos besos van poniéndose más candentes y el contacto se va provocando un poco más fuerte, ¿están huyendo de la fornicación? No. Huir significa arrancar. Si ya estas cosas se están coloqueando más y están llevando más y más a la fornicación, arranque usted de ahí. Arranque usted de ahí. Eso es el consejo que hace la palabra. Usted no le va a servir que usted ayune 50 días, no le va a servir. Porque la carne aún está ahí. El mayor enemigo que usted tiene, el mayor enemigo que tengo yo es la carne. Si a una persona casada dice, vamos a hacer una reunión de compañeros de curso y ahí van a estar las compañeras de la antigüedad y todo eso, y usted le dice a la esposa, voy a ir a esa fiesta, voy a estar con ellos, ahí voy a compartir, si voy a ir a compartir no va. Justo se topa con la persona que usted había pololeado antes cuando estaba en el mundo. ¿Usted cree que no se van a volver a sentir cosas? ¿Usted cree que no va a empezar a llevar a una cosa lleva a la otra? Cuidémonos, hermano. Huya de la fornicación. Huya del adulterio. El único remedio contra eso es huir. Es huir. Primera de Corintios. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque una fornicación, un adulterio y la clase de inmoralidad sexual llevará a consecuencias. No crea que unas personas que hagan esto no van a sufrir consecuencias. Hay consecuencias. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a ver, sí, el capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor, nuevamente, huid de la fornicación. ¿Cuál es la consecuencia? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando una persona roba, está haciendo algo externo. Cuando una persona, ¿cierto?, mata, está matando a otra persona. Cuando una persona, ¿cierto?, y cuando hablamos de matar, hablamos de enojarse con otra persona, usted está haciendo ese pecado de manera externa. Pero cuando una persona comete inmoralidad sexual, está atentando en contra de su propio cuerpo. Y usted dirá, ¿por qué eso es un atentado en contra del cuerpo? Por esto, por lo que dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? No ignoremos esto, hermano. El cuerpo es un templo de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por lo cual, una persona racional, ¿cierto?, una persona que piensa y tiene respeto a las cosas, si usted entrara a un templo, usted haría una raya ahí, usted escribiría las cosas que usted quiere, usted haría las cosas que usted quiere en ese templo, escribiría un improperio o una obscenidad ahí. Si en un templo terrenal una persona con sus 5 sentidos no haría eso, el Señor dice que el templo es este. Entonces, si una persona comete esta clase de fornicación o adulterio, está pecando en contra de esto. Y este cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y usted podrá decir, ¿pero cómo? Recuerde cuando se bautizó y usted mismo le dijo al Señor. Es que eso es lo terrible de esto, hermano. Que no es solo que el Señor nos haya impuesto algo y nos haya obligado a algo. Cada uno de nosotros conscientemente se bautizó delante de los ojos del Señor y le prometió que todo su ser iba a pertenecerle a Él. Entonces usted debe entender con el principio básico que su cuerpo ya no le pertenece. Y si una persona comete inmoralidad sexual, es como realizar un tipo de pecado como ese dentro de un templo físico. ¿Cierto? Cometer algo así dentro de un templo físico sería algo horrendo, algo inmundo. Pero imagínense, el Señor dice que este es el templo. Este es el templo, por eso es tan complicado. Porque habéis sido comprados por precio. El Señor lo compró a usted. No con cualquier precio, sino el precio de la sangre del Hijo de Dios. Amén. Pues Dios dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Esto le pertenece a Dios. Por eso usted y yo no podemos cometer esa clase de pecados. Y si los cometemos, estamos yéndonos en contra de Dios. Porque esto es pertenencia de Él. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Nuevamente, ¿no sabéis que soy templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una manera de destruir el cuerpo, no, aquí no está hablando de suicidio, sino que está hablando de que usted destruye el templo. Usted destruye el templo cuando comete inmoralidad sexual. Está destruyendo el templo mismo de Dios al cometer un acto tan inmoral como una relación sexual fuera del matrimonio, o engañar al esposo o a la esposa, o con tan solo mirar lo que no conviene, con palpar lo que no conviene, con empezar a oír y atesorar en el corazón cosas que no conviene a cristianos hijos de Dios. Vemos que la palabra del Señor es muy clara y explícita en esto, con respecto obviamente, ¿cierto?, a lo que nos está diciendo. Vemos que otra de las consecuencias de Proverbios capítulo 6, verso 32, Proverbios capítulo 6, versículo 32, dice así la palabra del Señor: mas el que cometiere adulterio, ¿cierto? Y esto lo dijimos anteriormente, estamos hablando en una palabra general, inmoralidad sexual. Mas el que cometiere inmoralidad sexual es falto de entendimiento. O sea que una persona que comete este tipo de pecado es alguien que no está pensando. Es alguien que no está contemplando que a quien esta persona está sirviendo es al Señor. No tiene entendimiento de lo que el Señor le está diciendo. Es una persona que no tiene entendimiento. Y dice, corrompe su alma el que tal está haciendo. El que practica la inmoralidad sexual está corrompiendo su alma. La palabra corromper significa echar a perder, significa lo mismo cuando usted deja una manzana y se empieza a pudrir. ¿Qué está diciendo aquí en palabras para que entendamos? Dice, la persona que comete esto, su alma se la está pudriendo su alma. ¿Usted cree que una prostituta por hacer ese tipo de cosas se siente bien? ¿Usted cree que una persona se cae en fornicación se siente bien? Si una persona se cae en adulterio, ¿se siente bien después de hacer eso? No crea que se sienta bien, hermano. Es algo tremendo y terrible pasar por algo así. Descompone su alma. Hace que su alma empiece a oler mal, ¿cierto? Obviamente en el sentido metafórico, al cometer un tipo de pecado así. Un ejemplo de ello es lo que dice Proverbios 7. Proverbios 7 nos da un consejo con respecto a esto, y vamos a ver desde el verso Proverbios capítulo 7, Proverbios capítulo 7, dice a la palabra del Señor así en el verso 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi amiga, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer extraña y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, aquí viene el ejemplo, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tiniebla de noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío, es decir, vestida como una ramera, exponiendo su cuerpo, y así astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cama con mirra y aloes de canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje.
La bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió. Este joven fue rendido con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras de ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Se fija cómo es descrita una fornicación y un adulterio? Es como ese animal que va al matadero y no sabe que va para allá, hasta que llega, ¿cierto? Hasta que llega una lanza y le traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hermanos, si una fornicación y un adulterio conduce a muchas personas al infierno mismo, a la habitación de la muerte, el que comete este tipo de pecados puede ser perdonado, siempre y cuando no persista en su pecado. Un ejemplo, 2 jóvenes caen en fornicación. Estos 2 jóvenes deben presentarse delante de un ministro, confesar, ¿cierto? Obviamente ellos ya lo habían confesado ante el Señor, pero confiesan estas cosas delante del ministro. ¿Por qué el ministro? Porque el ministro puede darle el consejo por medio de la palabra, lo que estamos hablando ahora, pero debe ser de una manera aún más profunda. Una vez, ¿cierto?, que se ha presentado este caso delante del ministro, obviamente, como lo leímos, ¿cierto?, al principio, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es nuestra santificación. Amén. En primer lugar, si una persona comete la fornicación y dice, hermano, sabe que cometimos este pecado y los vamos a casar, ¿la voluntad del Señor cuál es? Que seamos santos. Entonces, si usted cayó en fornicación con esta persona, eso quiere decir que esa relación no es del Señor. Amén. Porque la voluntad del Señor es que usted no caiga en pecado. Y si es la voluntad del Señor que usted esté con esa persona, usted no va a caer en ese tipo de pecado. La persona no lo va a arrastrar al pecado, ni usted va a arrastrar a la persona al pecado. Por lo cual, en primer lugar, el consejo que se le daría a 2 jóvenes que cayeron en fornicación es que se aparten, que se alejen, que esa relación se termine, porque ya comenzó mal, comenzó en pecado delante de los ojos de Dios. Si verdaderamente ellos están arrepentidos, si verdaderamente ellos atesoran lo que Dios dice por medio de las Escrituras, que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, van a ser perdonados. Pero si quieren hacer las cosas a su manera, solamente están trayendo más pecado sobre lo que están haciendo. Y más oscuro se pone el panorama para poder ver las cosas de manera, ¿cierto?, más clara. Por eso, hermano, lo que es la fornicación y el adulterio no es un juego. ¿Sabe cuándo usted puede detener eso? Cuando empieza a entrar por la vista. Ahí usted puede detenerlo. Cuando empieza a entrar por el oído o cuando sus manos empiezan a palpar lo que no deben. Es ahí donde puede detenerse. Si usted no se detiene ahí, ya en realidad, hermano y hermana del Señor, como lo explicaba Proverbios capítulo 7, es como ese animalito que va al degolladero y no sabe que va a morir en cualquier momento. Pero hay arrepentimiento, sí, hay arrepentimiento. Siempre se sigan los pasos por medio de la palabra del Señor, hay arrepentimiento, sí. Porque dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí dice la palabra del Señor, esto, mire, esto erais algunos de vosotros. ¿Qué quiere decir? Esto fue en el pasado. Ustedes cometieron este pecado en el pasado. Ustedes eran así, pero ahora han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La única manera de hallar perdón es dejar ese pecado en el pasado, recibir la corrección del Señor y que ese pecado quede en el pasado. No podemos persistir, recuerde, por eso se habla de adúlteros y fornicarios, son los que persisten en ese pecado.
se quedan en ese pecado. O sea, si a una persona se le está diciendo que eso no se debe hacer, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, está siendo un fornicario porque está perseverando en el pecado. Recuerde que no solo es perdonado el que confiesa el pecado, sino el que se aparta, el que se aleja del pecado. Si usted no se aleja del pecado, no crea que va a ser un arrepentimiento verdadero. Pero esto erais algunos de vosotros, pero ya habían sido lavados. Imagínense, la iglesia de Corintio habían antes afeminado, adúlteros, homosexuales, pero el Señor los cambió. Ahora no son así. El Señor los transformó en gente santa, en gente justa, en gente que va a heredar el reino de Dios. Gente que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Mire lo que dice el Señor con respecto a esto. Si el Señor perdona la fornicación, sí la perdona, pero recuerde lo que le pasó a David. Un pecado no cree que queda impune. Puede ser perdonado, pero la corrección de Cristo va a ser fuerte, va a ser dura y no va a ser no va a ser en el momento que nosotros pensemos, va a ser en un momento que, si el Señor nos ama, nos va a corregir para mostrarnos que ese pecado es algo desagradable delante de Él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Se fija que el Señor le da tiempo a la gente. Le he dado tiempo para que esta persona se arrepienta, pero no quiere. Y recuerde, arrepentirse no significa llorar, arrepentirse no significa decir que hice esto. Arrepentirse significa apartarse del pecado. Si una persona no se aparta del pecado, ¿qué arrepentimiento está mostrando? Apártese del pecado. Si no se aparta, el Señor le dice, pero yo le he dado tiempo para que esta persona entienda, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, no quiere. Un adúltero fornicario, otra de las consecuencias. Alguien que obviamente después de bautizado, después que tomó el nombre del Señor y hizo todo esto, una persona que cometió adulterio o cometió fornicación, estando ya bautizado, ¿cierto?, no puede enseñar a la congregación. Es decir, nunca más en su vida esta persona debería pararse en un púlpito. Usted puede decir, pero es que en la iglesia de allí le dieron la oportunidad a una persona. Pero están en contra de la palabra, porque la palabra es clara en este instante. Esto, y un paréntesis, no quiere decir que se invalide, ¿cierto?, el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No, ellos pueden hablar de Cristo en el trabajo, pueden hablar de Cristo en el supermercado, pueden hablar de Cristo donde quiera que se encuentren, pero a excepción de la iglesia. Una persona que cometió un pecado así, y lo vamos a ver de manera bíblica, no puede enseñar jamás a otros, porque no cumpliría con los requisitos que la Biblia pide. Amén. Para un predicador de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, se pierde mucho. Si el Señor hace caer a alguien en pecado, destruye a alguien que podría haber sido un predicador útil delante de los ojos del Señor. Lo destruye. Aunque no pierde su salvación, no la va a perder, pero sí lo limita a trabajar en las cosas del Señor. Entonces, una de las consecuencias de caer en fornicación o adulterio después de haberse bautizado, y cuando hablo de haberse bautizado, obviamente después de haber tomado el nombre de Cristo y haber seguido en el camino del Señor, una persona que comete eso nunca más puede predicar. Si un predicador, ¿cierto?, una persona que habla de la palabra y puede haber predicado 30, 40 años de evangelio, pero cayó en esto, ya no puede volver a predicar nunca más en un púlpito, a eso me refiero. Puede hablar de Cristo en la calle, donde quiera, pero no puede hablar a excepción de una congregación, porque no tiene la moral para pararse delante de los demás, no la tiene. Y vamos a propio lo que dice la palabra, porque eso es lo importante. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Recuerde que hay requisitos para los obispos y para los diáconos. Recuerde que obispo, pastor maestro, obispo, pastor maestro, significan lo mismo. Anciano, obispo, pastor maestro y anciano significan lo mismo. Es decir, un enseñador de la palabra del Señor, un líder dentro de la iglesia. Pero el liderazgo dentro de la iglesia se divide en dos. Solamente hay dos tipos de liderazgo. Obispos, que la palabra episcopos significa supervisor. Es decir, el obispo es quien supervisa a las ovejas de Cristo. También es un anciano porque es alguien, ¿cierto?, preparado y antiguo en las cosas del Señor. No es alguien que está recién aprendiendo, es alguien que verdaderamente, ¿cierto?, lleva tiempo en las cosas del Señor y lleva tiempo que ha aprendido verdaderamente.
También, ¿cierto?, un pastor, porque es el encargado de alimentar las ovejas, de dar la palabra del Señor. Pero como le dije, el liderazgo en la iglesia consta de dos, solamente de dos, que es el obispo o el diácono. El obispo, ¿cierto?, es el supervisor que está, como le dije, en todos los ejemplos que le di anteriormente. El diácono es el ayudante, si lo podemos decir, del obispo. Y los dos tienen requisitos. Si para que yo esté aquí, hermano, predicando, el mismo hermano Claudio, hay requisitos. Y eso es lo terrible, hermano, que usted tiene que leer esta palabra para ver si yo tengo estos requisitos, si el hermano Claudio tiene estos requisitos. Si alguno de nosotros no los tuviera, tendría que, ¿cierto?, tomarse la decisión y escudriñar la Biblia muy propiamente tal, y no se puede predicar porque eso lo manda el Señor. Primera Timoteo capítulo 3 dice, primero para los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado o anhela ser un supervisor de la iglesia, está deseando una buena obra desea, pero, aquí viene el pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Se fija? Irreprensible, marido de una sola mujer. Vamos a colocar solamente estos dos porque después los podemos estudiar con más profundidad en otro momento. Pero en primer lugar, debe ser irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Irreprochable, sin mancha, alguien que no se le llame la atención, alguien que no se le pueda llamar y decir, sabe que usted cometió esto. No. Un predicador, un obispo, un supervisor de la iglesia, un pastor, un maestro de la iglesia, un anciano de la iglesia, debe ser una persona intachable, que nadie le pueda reprochar algo. Obviamente, con respecto, obviamente todas las personas en algún instante cometemos cosas, pero hablemos de cosas graves, hablemos de cosas, ¿cierto?, que la palabra aquí está diciendo, obviamente, ¿cierto?, de cosas severas. Entonces debe ser irreprensible. Entonces, si una persona cayó en adulterio cuando se bautizó, deja de ser irreprensible, deja de ser intachable porque cometió un pecado grave delante de los ojos del Señor. Debe ser marido de una sola mujer. Si un adúltero cometió ese pecado, ya no es marido de una sola mujer porque también quebrantó ese pacto y se acostó con otra persona. Se hizo una sola carne con otra persona. Veamos los requisitos de los diáconos. El ayudante, ¿cierto?, de los pastores o el ayudante de los ancianos, dice, los diáconos a sí mismos. Recuerde que diácono significa servidor. Los que sirven en la iglesia. Y nos adelantamos al verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el servicio o el diaconado, si son irreprensibles. Se fija que tanto el ayudante en la iglesia como el supervisor de la iglesia, dado cierto estos cargos por Dios, deben cumplir con estos requisitos. Si no tienen uno de estos requisitos, alguno de estos requisitos, lamentablemente no puede hacerlo. No puede hacerlo, lamentable. Puede predicar bien, puede predicar bonito, puede tener alta disposición. Pero ¿cómo? Hay gente que ha preguntado, ¿y cómo el Señor elige un pastor? ¿Cómo el Señor elige a un anciano de la iglesia? ¿Cómo el Señor elige a un diácono? ¿Cómo lo elige? Dándoles todos estos requisitos en su vida. Es así de simple. ¿Cómo puede saber una persona que el Señor lo eligió para eso? Lo eligió porque le dio todos los requisitos que están ahí. Si no le dio alguno de los requisitos es porque no es para ese tipo de cargo. No es para ese tipo de cargo. ¿Y por qué deben cumplirse estos estándares dentro de la iglesia? Porque este estándar, ¿cierto?, es el que toda la iglesia debe seguir. No es que solamente, ¿cierto?, los obispos o los pastores dentro de la iglesia o los diáconos tienen que tener esto. Ellos son las bases de esto para que los demás también sigan la misma línea. Pero si hay un predicador que cayó en fornicación anteriormente, ¿qué le va a enseñar a la iglesia? Típico que siempre viene. ¿Y cómo él? Si no deja predicar a mi hijo, si no deja predicar a tal persona, ¿cómo deja predicar a tal persona? ¿Se fija que se van dando estas desavenencias? ¿Por qué se va quebrantando la doctrina? Porque dejamos pasar un punto. Y eso, ¿cierto? Se lo digo con temor y temblor delante de los ojos del Señor. Por eso, hermano y hermana en el Señor, el consejo, vea los requisitos de la palabra del Señor y vea los predicadores que están en sus iglesias, en sus congregaciones, si cumplen con estos requisitos. Si no cumplen con alguno, Dios no los eligió. Lamentablemente, ¿cierto? Para nosotros como seres humanos es así las cosas del Señor. Entonces,
alguien que cayó en fornicación, alguien que cometió y quebrantó el séptimo mandamiento, es imposible que pueda predicar en un púlpito. Y si lo hace, está cierto, yéndose en contra de la palabra del Señor. Recuerde que debe ser también un diácono, una persona de buen testimonio. Buen testimonio significa que debe tener una buena reputación. Si una persona cayó en fornicación, ya perdió su reputación, aunque no perdió su salvación. Hay algunos predicadores que creen que por quedarse en la banca a escuchar la palabra del Señor han perdido su salvación. No, han perdido la capacidad de predicar solamente, de predicar y enseñar a la congregación, pero no perdieron su salvación. Su salvación está ahí si verdaderamente se han arrepentido de esos pecados. Nuevamente lo reitero, esto no quiere decir que no pueda hablar esta persona de Cristo a otros. Sí puede hacerlo, siempre y cuando no sea dentro del servicio de culto. Es lo mismo, el mismo estándar que se da cuando dice las mujeres callen en la congregación, no les es permitido a la mujer enseñar la palabra del Señor, pero todo eso en el contexto de culto. La mujer sí puede hablar de Cristo donde quiera que esté, como lo hizo María, ¿cierto? Cuando habló de que Cristo había resucitado, y así, hermano, la mujer puede hacer eso, pero en el concepto de culto no puede, porque la palabra lo enseña de esa manera. Así también con el adúltero y el fornicario que se arrepintieron, después de bautizados, ¿cierto? Cometieron esto y se arrepintieron, pueden estar escuchando la palabra, pueden predicar de Cristo a otros, pero no pueden enseñar en la congregación. Es algo que se pierde al cometer esta clase de pecados. ¿Cuál es la manera de poder enfrentar el pecado de inmoralidad sexual? ¿Cuál es el consejo que le daríamos a aquellas personas? Porque a veces decimos, nos hubiera gustado tener, ¿cierto?, una enseñanza con respecto a esto, como lo estamos hablando ahora, hermano. Antes no era tan común que se nos diera enseñanza así, por eso atesore estas cosas. ¿Qué podemos hacer o de qué manera podemos enfrentar este tipo de pecado? 1 Corintios 6, 18. Recuerde que la manera de poder enfrentar este tipo de pecado no es cualquiera, pero es una solución tajante. Y lo dijimos, ¿cierto?, al principio. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huyan de la fornicación. Amén. En primer lugar, si me llaman a mí, ¿cierto?, me pongo como ejemplo, los vamos a juntar con los compañeros de antes y van a venir las compañeras, no voy, porque la palabra me dice, huye de la fornicación. Si me empiezan, ¿cierto?, a involucrar con una persona, con una mujer, con algo, no tengo que alejarme de ahí. Tengo que alejarme de ahí. Porque hoy día, hermano, es muy común que las mujeres y los hombres ya han perdido toda decencia. Aunque tengan su esposo, su esposa, son capaces en el trabajo de decir cualquier inmundicia, cualquier cosa a las demás personas, hermano. ¿Qué debemos hacer? Alejarnos de estas personas. Alejarnos de las personas. Huir de la fornicación. La única manera es que usted huya de ahí. Le voy a dar un ejemplo muy específico en Génesis 39. Y siempre lo doy este ejemplo porque es tan explícito. Se lo digo literalmente, huya. No se lo digo de una manera metafórica. Huya. No digas que yo en mi mente voy a tener aquí que no voy a hacer eso. No. Huya. Huya porque su carne es la que va a pedir eso. Mire lo que dice Génesis 39, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía. Esto es Potifar, ¿cierto? El jefe de la casa en Egipto, ¿cierto? Y dejó todo lo que tenía en la mano de José. José era el hijo de Dios, era un hijo de Dios. Y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Es claro lo que dice, no quería dormir solamente, sino usted sabe lo que está diciendo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Se fija que José entiende que fornicar es un pecado en contra de Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio o su trabajo y no había nadie en la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces
Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio, dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Se fija, hermano, en lo que se convirtió eso? José no consintió en cometer un acto así delante de su Dios. ¿Qué es lo que hizo? Literalmente arrancó. Si en una relación, ¿cierto? La otra persona, ¿cierto? Cuando hablamos de noviazgo, la otra persona lo único que quiere es eso, y no se cansa de eso, arranque. Aléjese de esa persona mejor. Porque si caen en fornicación, obviamente eso quiere decir que esa relación, el Señor no está de acuerdo con ella, no está de acuerdo con ella. Porque la voluntad del Señor es que seamos santificados, no que nos hundamos en el pecado. Si el Señor nos va a mandar a una persona, no nos va a mandar a una persona para que caigamos en pecado. Eso es lógica. Eso es algo lógica. Entonces, el principio fundamental es arranque. Aléjese de esa persona, no la vea más a esa persona, porque lo único que el enemigo quiere hacer a través de esas personas es hacernos pecar contra nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Segundo consejo. Primero, huya. Segundo consejo, no dé lugar al diablo. Específico y claro. Si usted no quiere caer en adulterio, si usted no quiere caer en fornicación, no le dé lugar al diablo. Si se va a poner a ver películas que le insinúan a la fornicación, no espere que después le va a ir bien en esto. Si usted se pone a escuchar reggaetón o música inmoral, no espere que le va a ayudar en esto. Si usted se sigue viendo con personas que no le convienen, si sigue escuchando lo que no conviene, le está dando lugar al diablo. Si está con una mujer que lo único que quiere tener es relaciones sexuales con usted antes de casarse, o después de casado con otra persona, aléjese de esa persona, porque si sigue estando con esa persona, le está dando lugar para que el diablo lo ataque. Recuerde que el diablo no lo obliga a usted, no me va a obligar a mí. Uno el que le da el lugar. Uno el que le da el lugar al diablo. Me gusta mucho como lo dice la versión nueva. No le den oportunidad al diablo. Amén. ¿Quién le da la oportunidad? Nosotros. Si ese es el problema. Es que voy con mi polola a tal lado y voy a estar en la casa con ella y no hay nadie en la casa. Le están dando lugar al diablo. Aunque usted diga que no, la carne es fuerte, hermano. La carne empieza a pensar y aunque usted no haga nada, siempre la mente va a querer seguir más allá. Entonces, no pongamos puntos vulnerables en nuestra vida. ¿Cómo podemos cerrar esos puntos vulnerables? Si usted dice, es que soy débil en esto. Soy débil en esto. Si usted reconoce que es débil en eso. El Señor en Mateo capítulo 26, verso 41 le dijo, velen y oren. Para que no, perdón, mirad, velad y orad. Primero, miren, ¿por dónde lo está atacando el enemigo? Oren, ¿cierto? Con respecto por dónde lo está atacando y manténganse despiertos porque el enemigo, ustedes están orando, sigan orando, pero vean también porque el enemigo en cualquier momento los puede volver a atacar donde mismo. A través de la oración vamos cerrando esos lugares donde el enemigo nos va atacando. Si el enemigo nos está empezando a atacar a través de los sueños, oremos antes de acostarnos con respecto a eso. Y si uno dice que no me resultó la oración, porque oramos mal. Esa es la respuesta, la única respuesta. El Señor no va a querer que nos pase eso. Estamos orando mal, hay que orar mejor delante del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Si el enemigo lo único que está haciendo es atacarnos con una mujer, o a usted, que señorita o esposa, le está atacando con otro hombre, la está atacando en la mente, es una maquinación que el diablo quiere ponerle. Quiere poner en su mente, quiere cebar a la carne para que la carne lo lleve al pecado. Pero ¿qué debe hacer usted? No ignore esa maquinación, ore al Señor. Ore al Señor en contra de eso que el enemigo está poniendo en su mente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 dice la palabra del Señor. Porque ya sabéis la instrucción que os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos apartemos de la inmoralidad sexual.
Apartémosla de la inmoralidad sexual. Si estamos visitando páginas en nuestro teléfono que nos están llevando a la inmoralidad sexual, es que justo estoy jugando, ¿cierto? Bajé un juego y en el juego justo me salen puras imágenes de mujeres semidesnudas. Borre ese juego, hermano, esa cuestión lo está llevando a darle lugar al diablo, porque esas imágenes se van metiendo, se van metiendo, se van metiendo, hasta que lo llevan a pecar si usted no ora en contra de esas cosas. Recuerde que en su manera de vivir, usted joven, usted jovencita, está representando a Cristo. Recordemos nosotros que estamos casados, que en nuestro matrimonio estamos representando a Cristo. ¿Y qué dice el libro de los Efesios capítulo 5 versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquellos que nos hemos casado, solamente debemos tener nuestra mirada puesta en nuestra mujer, la mujer hacia su propio esposo. En el noviazgo, recuerden, no deben existir este tipo de miradas con respecto a lo sexual, porque eso ya sería fornicación. No están casados, y mientras no estén casados, no pueden pasar los límites. Bueno, mi hermano y hermana en el Señor, ese es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, no cometerás inmoralidad sexual. Espero haya quedado claro. Si hay algunas dudas que tengan, puede hacérmelas por interno. Estaremos dispuestos, ¿cierto?, a aclarar todas sus dudas de algo que se pudo haber pasado. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, cuando hablamos de este tipo de cosas, debemos reconocer, Señor amado, que hablamos con temor y temblor. Porque cada uno de nosotros puede ser atacado con esto, Señor. No podemos decir es que esta persona puede ser atacada, esta otra persona o otros, sino que cuando vemos esto, Señor, vemos que el enemigo nos acecha. Vemos que el enemigo quiere de una u otra manera, Señor, alejarnos de la fidelidad a Cristo. Padre amado, permítanos huir de la fornicación. Permítanos, Señor, a nosotros que estamos casados, huir del adulterio. Porque esas cosas no convienen a cristianos. Porque somos templos del Espíritu de Dios. Padre Santo y bendito Señor, por amor de tu santo nombre, hay consecuencias tan graves de pecar, Señor, de esta manera. Por amor de tu santo y bendito nombre, ayúdenos, Dios mío. Ayúdenos, Dios Todopoderoso, a tener la capacidad de velar. Porque si velamos nos mantendremos como un vigía en una torre viendo por dónde se acerca el peligro. Cada uno de nosotros sabe cuál es su debilidad. Cada uno de nosotros sabe por dónde el enemigo lo está atacando. Y si no cerramos esos portillos, si no nos alejamos de personas que nos hacen daño, si no cortamos esas conversaciones tan sucias, Señor, esas cosas nos terminan pervirtiendo. Si no nos alejamos de películas, Señor, que solamente insinúan estas cosas, vamos a encontrar normal el pecado. Si no lo alejamos de la música inmoral, que lo único que hace es alejarnos de Dios y producir en nosotros este pecado, Señor, tarde o temprano terminaremos cayendo en una cosa horrenda como esa. Señor, por amor de tu nombre, no permitas que traigamos deshonra a tu nombre. No permitas que seamos unos más de los que dicen, y este no era evangélico, este no era cristiano, este no iba a la iglesia. Muchas personas, Señor, se burlan de todas estas cosas, de los que caen, por amor de tu nombre. Guárdanos, Señor, de todo mal. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de ti. Haznos, Señor, un vaso de honra y no un vaso de deshonra. Por amor de tu nombre, si has dado tiempo para que nos podamos arrepentir, Señor, por amor de tu nombre, permítanos humillarnos delante de tu presencia. Dios mío y santo mío, guarde a los jóvenes. Guarde también a los matrimonios, Señor. Que Satanás no gane ventajas sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a no ignorar las maquinaciones. Por amor de tu santo nombre, líbranos de todo pecado, de todo mal, Señor. Enséñanos, Señor, a huir de la fornicación. Enséñanos, Señor, a huir del adulterio. Oh, por amor de tu santo nombre, ayúdanos, Señor, a no darle lugar, ni ocasión, ni oportunidad al diablo. Te ruego, Señor amado, que tu bendición
tu gracia y tu paz sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al santo y solo soberano Dios. Amén. Que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, les bendiga a mis hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les guarde de todo mal.